Bienvenidos a Control Room Podcast. Mi nombre es Pablo Segismondi y si te gusta la producción musical, el audio y todo lo que pasa detrás de una canción, estás en el lugar correcto. Hoy tenemos como primer invitado a Charlie Seed, ingeniero de grabación, de mix, master, productor, y vamos a hablar sin filtro sobre mezcla, grabación, plugins, decisiones difíciles y todo lo que realmente define un sonido. Así que quédate. Estamos con el grandísimo Charlie Seed. Charlie, qué bueno tenerte acá en este espacio, poder contar con vos, con tu sabiduría. Charlie, ingeniero de mezcla, ingeniero de máster, productor, lo más, es un genio, esto es un crack. Además de ser mi amigo, ¿no? Amigo. Por eso decís todo lo que decís, porque sos mi amigo. No, varias personas lo dicen. Amigo, ¿qué te parece meternos en este tema de la mezcla? Y quiero arrancar con el concepto de qué es para vos una buena mezcla. ¿Qué es tener una buena mezcla hoy en día? Es una pregunta que está buena porque también hay un grado de subjetividad bastante importante. Para una buena mezcla, para algunos puede ser una cosa, para otros otras, Ujú. pero dentro del concepto creo que una buena mezcla es aquella que traduce e informa la emoción de la canción de una manera potente, contundente, y que esa mezcla a su vez también se traduce en varios dispositivos, que vos puedas tener la misma información que, que fue trabajada en esa producción, ¿no? De manera que tanto en un auricular, en un coche, en un sistema, vos puedas escuchar todo el tracking, todo el trabajo que se hizo en la producción. Que tenga un balance frecuencial, que tenga jerarquías dentro de lo que es los elementos de cada canción, de cada track. Bueno, características como que no suene áspera, cositas que uno puede ir refinando sin trastocar demasiado la intención del productor o el artista, ¿no? Creo que eso es una idea de buena mezcla, más allá de la sonoridad, del volumen y ese tipo de cosas. Es subjetivo, pero creo que para que una buena mezcla esté, digamos, dentro de ese concepto, tiene que tener esos elementos logrados por parte del ingeniero. Ujú. ¿Y te ha pasado, a veces a mí me pasa de decir, esto suena excelente, como todo en su lugar, cada instrumento en donde tiene que ir, no hay nada de más, el logo se maneja bien, pero no transmite? No sé si te ha pasado eso de decir, se escucha todo bien, se escucha todo correcto, pero no me llega a llegar algo, ¿viste? Un mensaje de esta canción, de este tema. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo que más allá de lo técnico que tiene que estar presente en una mezcla, es probable que tal vez la canción no sea buena. Ujú, Eh, Vos fijate que en el mundo, digamos, de los premios y del éxito, los mejores álbumes que han ganado o que han sido extremadamente exitosos, no tienen una cualidad sónica buena, no necesariamente suenan increíbles. Entonces, creo que hay un mix ahí de una muy buena producción a, a que sea sónicamente correcta. Entonces, también entra eso de lo subjetivo, ¿no? De por qué no impacta esa canción si técnicamente está todo bien. Creo que ahí está en juego el, el, el elemento, digamos, que tiene que tener una canción, lo que enganche. O tal vez técnicamente, psicoacústicamente no se lograron clímax, no sé, el programa de la canción no fue bien diseñada en cuanto a, a texturas, a dinámica. Bien, pueden ujú, ser muchas cosas, pero yo creo que una buena canción con una mezcla correcta está bien. ujú. Y te llega una canción, o sea, te llega de afuera sin producir la voz
¿Y qué es lo primero o sea, cuáles son tus primeros pasos al abrir ese proyecto, al arrancar la mezcla? ¿Solés solear los tracks primero? ¿Te manejas con un rough mix? Sí, es buena pregunta esa porque creo que todos deberíamos tener como un proceso jerárquico para ir entendiendo de qué se trata. Yo lo primero que escucho es levantar todo así como está. eh, Previo a mezclar hago todo un ajuste de ganancias, una estructura de ganancia, que es lo que me permite, por lo menos en mi caso, nivelar todo, porque normalmente trabajo todo mi sistema a K12, Ujú, de manera que siempre escucho al mismo volumen. De esa manera detecto fácilmente cuestiones que se salen en cuanto a lo dinámico, a lo frecuencial. Y para mí es importante el rough mix del productor, del artista, porque ahí está un poco el carácter de dónde debería estar todo. Independientemente que sónicamente para mí sea una referencia, por lo menos puedo entender dónde están planeadas ciertas cosas y por qué están ahí, y si es compatible con mi mezcla que se posicionen en ese lugar donde las escucho. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí hay un hi-hat a la izquierda y también hay un shaker. Entonces va a ser redundante esa información y tal vez yo decida abrir eso para que no compitan en un mismo espacio. ujú, Simplemente para tener en cuenta eso. Hay productores que simpáticamente se enamoran mucho de sus rough mix ujú. y es como que no permiten que uno explore o expanda ese audio a algo más refinado, por decirlo de alguna, o al menos ese debería ser nuestra labor, de lograr que eso suene más refinado y más limpio y mucho más enfatizado, por decirlo de alguna manera. Entonces sí es importante, pero antes que nada es escuchar, saber dónde estoy, antes de meter un plugin, antes de solear, no soleo, soleo cuando detecto algo, como algún artefacto, algo que puede estar, que no debería estar en ese track, Ok. entonces simplemente para corroborar en solo que efectivamente lo que escuché viene de ahí. Ujú, Pero si, lo cual considero un error, pasarse mucho tiempo en una señal soleada, porque la música siempre funciona en contexto. Todos los elementos que están en un multitrack están para que funcionen en contexto, siempre. Entonces, no siempre lo que nos parece que suena feo en solo, en el contexto suena así. Al contrario, pasan cosas, hay luchas frecuenciales, dinámicas que hacen que las cosas de pronto a veces hasta se limen entre sí. Pero ujú. creo que es la manera más efectiva de entender dónde está todo y dónde debería ir quedando a través de la escucha, ¿no? Y de los procesos si son necesarios. Y cuando arrancás, por ejemplo, con un instrumento en específico en el contexto de la mezcla general, no sé, hagamos de cuenta que arrancás por la batería, arrancás por la bata. ¿Solés arrancar por la bata o por otro instrumento, lo que más te llame la atención, por la voz? Eh, bueno, depende. Hay veces que si el tracking vino muy bien y no tengo que editar nada, Sí. lo que primero intento, como te decía, bueno, equilibrar todas las partes de ganancias, ¿no? Lograr así eh, todo en seco, digamos por decirlo, un balance, ¿viste? Hacer Ujú, un premix de eso, y de ahí tomar decisiones en función de lo que yo escucho. Para mí no hay jerarquías, o sea, la voz, por supuesto, la voz cantada, es el foco para todos, independientemente que seas músico. El común de la gente va a escuchar la voz. Es importante, pero todo lo que lo rodea es muy importante porque eso va a hacer que la voz conviva bien con ujú. el contexto. Entonces, eh, si a mí me parece que el bajo está complicado, bueno, intervengo el bajo. Si yo siento que la batería am, es importante para la canción,
Bueno, tal vez Ujú, arranque con la batería porque de ahí se suma todo. Siempre va a depender, creo que del estilo y de lo que vos consideres como importante dentro de la canción. Si, por ejemplo, la canción tiene un elemento em, de muy foco como un piano, porque el artista es pianista, por supuesto que el piano va a ser un instrumento como para considerar dentro de todo el programa de la canción, porque eso nos va a ujú, permitir desde eso construir el resto. O sea, establecer jerarquías para tratar de encontrar el foco importante de la canción, te ujú. ayuda un poco a arrancar desde ahí, ¿no? Construir desde ahí. Si no En- entiendo cuál es el foco, cuál es la jerarquía de la canción, ahí por ahí es más difícil, entonces tengo que ir sumando elementos, pero siempre en ujú, contexto, ¿no? Eso de dejar o bajar todos los faders y subiendo la bata, el bajo, creo que no funciona, a mí por lo menos no me funciona. No Interesante. puedo tomar decisiones rápidamente. A mí me Ujú, gusta tener todo en contexto y si hay cosas que sobran o faltan, eso me va a indicar que hay que procesar o no. Esto de claro. que porque solo porque tengo la posibilidad de meter 1000 compresores los uso, eso es un gran problema. Bien. O sea, voy a procesar dinámicamente algo si realmente es necesario y lo voy a intervenir desde la ecualización si también es únicamente necesario. Ok. En cuanto a ecualización, ¿solés utilizar ecualización dinámica? ¿Tenés alguna en específica que te guste, cómo va actuando, cómo va interviniendo? ¿O te da igual? Sí, bueno, los ecualizadores dinámicos tienen una función también muy específica, ¿no? Como la ecualización subtractiva fija, va a Ujú, depender de lo que esté escuchando, eso va efectivamente a hacer que yo tome la decisión de usar uno u otro. ujú, Un dinámico puede ir eventualmente cuando en todo un programa, una señal, en determinados momentos ciertas frecuencias se disparan por ejecución, por lo que haya sido, y probablemente un ecualizador dinámico sea lo indicado para controlar eso y no perpetuamente sustraer esa frecuencia que tal vez no la necesite todo el tiempo abajo. ujú, Como así también hay frecuencias que se están perpetuando a lo largo del programa de la canción y esa frecuencia tal vez sea algo que no quiero y tal vez sea el momento de usar un ecualizador paramétrico eliminando, por decir, o atenuando esa frecuencia que está generando algún problema a lo largo de la canción. Es importante determinar bien cuándo debería ser una ecualización sustractiva fija, perpetua o dinámica. Va a ujú. depender de cómo se comporte frecuencialmente esa señal en el contexto o en solo, o en escuchándolo, digamos, quirúrgicamente. Hace tiempo atrás, eh, llegaba un momento que, como decías vos, uno va metiendo plugins, ecualizaciones, compresores, no sé, saturadores y un montón de cosas y cuando te querés dar cuenta, te perdés entre tantos plugins que metiste en la cadena Ya, y, y uno lo va como puliendo, ¿viste? A medida que va pasando el tiempo, decir, ok, esto creo que no es necesario meterlo. Eh, ¿Usas alguna especie de template ahora para tener como una cadena fija? ¿O vas dependiendo del estilo de la canción, de qué es lo que te encontrás? em, sí, tengo ambas cosas. Te Ok. puedo hablar de mi template con respecto a todo lo que son efectos, compresiones paralelas, multibuses. Tengo un arsenal de cosas que si en el momento de estar mezclando algo necesito algo de eso, lo llamo a mi sesión y hace exactamente lo que yo sé que va a hacer. Ahora, el estilo de mezcla o la canción, dependiendo de lo que sea, eso me va a sugerir ese tipo de opciones o directamente
usaré lo que me parezca conveniente para cada señal. No tengo realmente algo tan definido para las voces, porque va a depender de lo que yo escuche. Ajá, Es cierto que dentro de mi arsenal, ponele de herramientas como compresores, todo lo que es dinámico, hay cosas que sí tienen preset míos, pero que al ejecutarlos sé exactamente cuántos debo a comprimir. Por esto que te decía anteriormente de la estructura de ganancia, de manejar siempre a los mismos voltajes, todo. Entonces ajá, sé que si yo lo inserto, va a ser exactamente eso que debería ser. Entonces, hay cosas que sí funcionan en ese sentido y otras que no. Puede ser que funcione y si no funciona se apaga y listo, pero está ok, ahí al servicio de hacer de que el workflow sea fluido, ajá, que todo esté rápido y, o sea, haciendo A, B, y yo determine si suma, lo dejo y si cambia, es simplemente un cambio. Si no suma, digamos, pues podría quedar así. Entonces no hay algo tan definido porque va a depender, como te decía, de lo que escuche. Si algo necesita control dinámico, será eso lo que hago primero. Si algo necesita ecualización, se ecualizará primero. Pero creo que en estos dos procesos está la gran avance que puedo hacer en cada track. ¿No? Ecualización por un lado y control dinámico por otro, o mm, ambas. ajá. Me interesa saber un poquito de tu mix bus. Ok. Eh, ¿Usás? Escuché que hoy en día están usando muchos clippers, limitadores para reducir algunas otras Sí. funciones, digamos. ¿Cómo es tu caso? ¿Los usás? ¿No los usás? Eh, Viste que en este ambiente siempre que hay este tipo de preguntas está el famoso depende. Suena bastante pedante, pero realmente a mí, viste, inclusive me molesta usarlo, pero es de verdad, depende. Ujú, Depende del ujú, estilo, depende de qué quiera controlar y entender básicamente la función de un limitador, de un clipper, eso es fundamental. Entonces, ujú, entendiendo eso, no va a ser un problema tener 4 clippers, 2 limitadores y un clipper. No va a ser un problema, porque estoy siendo intencional, porque entiendo la función que hace ese procesador en mi señal. En mi caso, normalmente uso alrededor de 2 o 3 limitadores o un clipper y 2 limitadores que cada uno hace exactamente algo en específico. ujú, Bien, yo en mi mix bus trabajo híbrido, salgo a una parte analógica, donde tengo un compresor estéreo analógico, un compresor de puente de diodos y un tone box como el que hay muchos, en mi caso estoy usando el SSL Fusion, ujú, donde ahí puedo aplicar en serie algunos tipos de procesos que pueden ser que generen algo particular en la canción o no. ujú, Simplemente es probar. La razón de por qué uso eso no es porque con plugins no se puede hacer, porque In the Box hoy es maravilloso lo que se puede hacer, teniendo en cuenta que haya un buen tracking, ¿no? Porque hablamos de Servan Guinea, por claro, ejemplo, que mezcla todo In the Box, pero no nos olvidemos que las producciones, lo que le llega a él, seguramente pasó por grandes cadenas analógicas y las sonoridades de cada señal de eso son increíbles. Entonces, con muy poco y con mucha oreja en el caso de él, se claro. logran cosas increíbles. Pero en mi caso, volviendo al Big Bass, simplemente es una cuestión de tomar decisiones y que rápidamente obtenés lo que estás buscando. Es así, te gusta on off, ok, más menos, saturación, imagen estéreo, ecualización, un poquito de shelving con el violet, y te gusta o no te gusta, y vamos, no estás tanto tiempo con el mouse, viste, y va paseando, es como más rápido. Entonces, volviendo al tema, sí los uso, Ujú, pero
siendo muy intencional a la hora de usarlos y el porqué del uso tiene exactamente una razón, no simplemente porque hoy se usan o porque son más transparentes o menos transparentes. Se usan si los necesitas. Muchas personas o artistas o productores también, no sé cuál va a ser tu visión al respecto, pero creen que a veces el volumen significa buena mezcla, tener buen volumen. Oh, oh, Y es un gran dilema, ¿no? Si tuvieras que pensar, ¿qué es lo que preferirías? Si volumen, si buen cuerpo, o refugiarte mejor a una buena mezcla, que todo suene más controlado, más ordenado. Eh, ¿Cómo te fijarías vos en elegir entre esas dos opciones? ¿Cómo es tu hora de decidir en cuanto a la mezcla? bien. Es una muy buena pregunta y es un dilema a veces discutirlo y analizarlo. Mira, creo que la guerra al volumen, primero vamos a partir con esto. En nuestro oído funciona, nos da la sensación de que cuando algo suena más fuerte, con más loudness, más potencia, Ujú, suena mejor. Lo cual eso es una percepción, no es así. Eh, Realmente nunca me fijo a cuántos loops está siendo mezclado o masterizado algo. Eh, Cada canción tiene, dependiendo de la mezcla, si estás masterizando, va a depender de la mezcla, a cuánto pueda llevar, si es necesario, mucho volumen. Hay estilos que por la textura que se logra a ujú, través de los procesos de limitación más intensos, como resultado de esa estética logras cierta cantidad de luz. Pero no es el luz el objetivo. En ADM, por ejemplo, la música electrónica y todo eso, el reggaetón, ajá, todo esto, eh, se logra mucho volumen porque a través de los procesos que se hacen, se logra la sonoridad de esa canción. Y como resultado de eso, tenemos -4, -3 luz. Pero no es en sí, yo no persigo el número, ¿se entiende? No es ok, volumen por volumen. ajá, Hay estilos que porque finalmente eso también determina la textura y el sonido, el color, a través de los procesos dinámicos que pueden haber en el máster, eh, tiende a tener un número muy alto de volumen, de loudness, de percepción. Pero no ajá, es en sí lo que debemos buscar. Si, por ejemplo, una canción em, necesita solo porque necesita volumen, el productor te pide mucho volumen, pero a costa de eso te estás cargando transitorios, pegados y suena todo distorsionado, escuchas que crujen los clippers, escuchas que crujen y distorsionan los limitadores, en realidad ahí me estoy cargando la canción. Ahí no ajá, estoy haciendo algo de artístico, simplemente estoy haciendo algo que podría hacer cualquiera. Mi abuela, que no tiene idea de nada, podría hacer el limitador así y está todo bien. Sin embargo, eso no es ajá, lo que debemos buscar, ni como ingenieros de mezcla, ni como máster, sino que tenemos que todo el tiempo la canción debería respirar. Y si yo puedo hacer un buen trabajo dinámico para lograr más volumen, que dicho sea de paso, los limitadores no fueron diseñados para lograr volumen, ok, sino para controlar picos nada más. Bien, entonces el volumen realmente lo voy a lograr en el proceso de mezcla antes de llegar al bus, al mix bus. ajá, ¿Ok? Entonces los limitadores se van a encargar de hacer ciertas cosas, pero no necesariamente son los limitadores que se van a encargar del volumen final. Bien, entonces todo depende del estilo y si la canción, la producción permite ciertos volúmenes. Pero no, el número nunca es un objetivo, o no debería ser nunca un objetivo. Eso, oh, está -4. Después lo puedes analizar y decir, uy, quedó alto, ajá. pero nada más. En realidad no debe ser un objetivo para nada, ni como ingeniero de máster, ni como mixer.
Hay, eh, hay mezclas que tienen bastante energía en la canción y que requiere de distintas partes, ¿no? Viendo la canción como una especie de viaje, ¿no? En la que se va desarrollando ciertas partes de estructuras. Eh, por ahí nos metemos un poco en tema produ, pero en Sí. ese viaje, digamos, que tiene la canción, uno tiene que empezar a evaluar, a observar en dónde no tener tanta energía para resaltar otras, ¿no? Eh, Ujú. Dónde es necesario menguar un poco o guardarte un poquito para que, no sé, un coro o una parte con más energía de la canción pueda abrirse bien, pueda explotar bien, dar como ese máximo, ¿no? Ahora mi pregunta es, ponele que tenemos un coro que ya explotó, que abrió bastante, pero entramos a una parte C de la canción que necesita algo extra más allá de la tensión que Ok. podemos generar. ¿Cómo Ujú. podrías ayudar desde el mix a que a que esa parte cobre más energía, ¿no? Claro, bien. ¿Cómo lo haces? Bueno, gran parte de eso se logra con algunos truquitos que eh, entrarían en una cuestión que tiene que ver con lo psicoacústico, Ok. que ni siquiera a veces tiene que ver con volúmenes, aunque a veces puede ser algo que ayude, pero esto de automatizar mucho ayuda a que las sensaciones dentro del programa de una canción, que pueden ser puentes, la estructura, ¿no? Puedo jugar con algunas cositas que dan esa sensación de que algo pasó, no sé qué, pero es diferente. Ajá, Puede ser automatización de volumen de toda esa sección, pueden ser automatizaciones de paneos, pueden ser automatizaciones de reverb, delay, bien. Eso es muy importante, trabajar dinámicamente, automatizar y como agarrarse de la canción y reinterpretarla desde ese lugar, ajá, desde ese concepto, de esas herramientas que nos permiten generar distintas sensaciones, ¿no? Puede pasar que vengamos de un coro muy intenso y la instrumentación bajó muchísimo y en algunas mezclas, por cierto que no debería ser así, pero ocurre muchas veces, la voz queda al mismo volumen que venía del estribo. ajá. Entonces, claro, no bajó la canción, te quedó la voz muy acá, y lo que deberíamos llevar siempre la voz, que es el foco, hablando de la música cantada, Ajá. llevarla al nivel de la instrumentación. Ok. Bien, si venía esto full band, batería, bajo, de 16 pistas de guitarra, como las que me mandás vos siempre. eh, y de pronto desapareció todo, quedó un pad y la voz quedó súper ahí y no hubo automatización, no bajó. Entonces, claro, psicoacústicamente es como que está todo a mil, y entonces no tengo esa sensación de que crece o baja la canción. Entonces Ajá, siempre va a depender de, por lo menos para mí, en cuanto a la voz, si desaparece instrumentación, llevo la voz a ese nivel de instrumentación. Entonces, cuando haya un precoro, un puente, un coro de vuelta, bueno, todo vuelve y lo mismo. Hago el inverso, creció la instrumentación, creció la voz con la instrumentación. Entonces, psicoacústicamente, no estoy haciendo nada extraordinario, ¿no? No hay ningún secreto, hay nada. Simplemente estoy recreando o reinterpretando dinámicas. ajá. Ni siquiera con compresión, simplemente con automatización de volúmenes. Y eso nos va a generar algo muy agradable. Va a hacer que el programa de la canción sea mucho más divertido, más emocionante. Ajá. Pero para eso tengo que saber cuáles son los elementos que acompañan y cuáles son esos elementos que a veces desaparecen o que visten a la voz. Hay algunos conceptos o terminologías en cuanto a la mezcla que a veces se suele confundir, ¿no? Uno de esos ejemplos Mm, puede ser como un sonido cálido, o también ok. pensaba en el concepto de sonar apretado, ¿no?
Entonces, Ok. hay, podemos pararnos de distintos puntos de vista, de perspectiva de qué es sonar apretado, ¿no? Sonar apretado no es sonar aplastado. Exacto, exacto. Y me gustaría saber para vos qué significaría sonar apretado, hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo en una mezcla y cómo manejas eso. Eh, es una pregunta amplia. Ujú, La voy a tratar de sintetizar. Bueno, eh, pusiste algunos adjetivos que tienen que ver con aplastar ujú, y con ahogar, ¿bien? ujú, Y eso tiene que ver mucho con cómo trabajo mis procesos dinámicos. Hay algo que en una señal eh, ocurre que existe la micro y macrodinámica, que son dos instancias de una señal eh, X, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener mucho cuidado al aplicar procesos dinámicos es no destruir los transitorios, que dicho sea de paso, no son transientes, son ujú. transitorios. Ok, Transient es en inglés y la traducción de transient son transitorios. Así que no castellanice, no, ¿cómo se dice? Bueno, eso. sí, sí, sí. Eh, entonces, el transitorio es el que nos da la energía de cualquier señal. Ahora, debo ser muy inteligente, por decirlo de alguna manera, de no cargarme esos transitorios. Ujú, Eso va a hacer que mi canción, mi señal en particular, no suene ahogada, suene controlada. Entonces, el control exacto para cada señal, eso va a hacer que en contexto se cohesione bien y haya una buena simbiosis dinámica en ujú, ese sentido. Pero para eso tengo que tener muy desarrollado el concepto de lo que es micro y macro dinámica, para que mis compresores sean los que correspondan a controlar esas dos variantes. Bien, de esa manera va a ser que suene con mucha energía, pero a la vez nada se te va a venir al oído de una manera molesta. Va a tener la energía, la dinámica, el golpe, el punch, pero controlado. Ahora, si yo no tengo claro lo que hace bien el ataque, el release, el decay, dónde están todas esas partes en la forma de onda, ujú. entonces probablemente me cargue la dinámica y suene efectivamente aplastado. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Para eso debemos estudiar bien las características de cada compresor. Por ejemplo, cuando hablamos de un FET 1176, bien, es un compresor rapidísimo, donde el ataque más lento es más rápido que muchos de los rápidos de lo más rápido de otro compresor. Ujú, Entonces, los tiempos eh, de cada proceso, digamos, de cada procesador, de cada control específico, tenemos que conocer sus tiempos. A veces vale la pena leer un poquito los manuales de ciertos procesadores para entender un poco cuáles son sus virtudes, ¿no? Para saber exactamente elegir ujú. el procesador dinámico en este caso para cada cosa. Entonces, creo que una de las premisas es controlar los transitorios de una manera correcta para que no se sienta ahogada ninguna de las señales y por ende suene todo suelto pero a la vez cohesionado. Increíble, me encanta. Amigo, ¿qué te parece si vamos un poco a la toma de voces? Eh, Ok, Me gustaría meternos oh, un poco en eso, en ese bien. nicho de Mm, grabaciones de voces. Eh, ¿Ha pasado que un artista va a grabar a un estudio o a un home eh, ujú. y se lo nota bastante inseguro, se lo nota incómodo, nervioso, diferentes cosas que le puedan pasar? ¿Cómo es tu forma para que ese artista se pueda sentir un poco más cómodo, para que pueda dar el 100, digamos, de su performance, ¿no? ¿Tenés alguna metodología, tenés alguna anécdota que te haya pasado en cuanto a eso?
Sí, bueno, ahí ese es el momento donde te convertís un poco en el psicólogo del artista. Una de las cosas que tenemos que tener como técnicos en el momento de grabar es tener todo resuelto para el artista. Ujú, Es decir, el artista llega al momento del estudio, acomodas la altura del micrófono y ya está todo ok. No fallan los cables, no fallan los auriculares, no falla nada, para que el artista inmediatamente pueda tomar contacto con la performance que tiene que desarrollar. ujú, Lo técnico debería estar resuelto de antemano, de manera que eso no sea un impedimento para que el artista comience a hacer su trabajo. Bien, entonces todo lo que yo le aporto son soluciones a lo que él, a la incomodidad que pueda estar sintiendo. ujú. Bien, eso por un lado, eso debería ser A, Claro, ABC de nuestro trabajo. Antes que si ujú, no, porque yo soy el ingeniero. No, no. Vos primero claro. sos técnico y esas cuestiones técnicas deben estar resueltas de antemano. Bien, eso primero. Después, por supuesto, grabar, cantar, todo lo que es al momento de grabar, eh, es una situación de mucho estrés Ujú, para el artista. No importa si tocas, cantás, no importa la cantidad de años que llevas haciéndolo. Es una situación de estrés. Bien. De manera que las primeras tomas tal vez no sean las mejores por esto. Todo va a depender también de la experiencia y del control que tenga el artista a la hora de grabar la voz, ¿no? Eso también le va a dar confianza. Ahora, cuando vos vas eh, escuchando lo que va, te está llegando, ¿no? Eh, ya tenés una primera impresión de lo que vas a grabar, con lo que vas a ujú, convivir en esa sesión. Entonces, lo más importante en ese momento es darle como confianza y seguridad. ujú. Vos escuchaste la primera toma y bueno, escuchaste y percibiste un montón de desafinaciones, por supuesto no se las vas a marcar, Claro. decís, ok, está buenísimo, vamos a tratar de concentrarnos en esto, en la dinámica, pero no le hables de desafinación, vos le hablas de desafinación y le estás diciendo que sos un perro. Claro. Directamente lo estás condenando. Entonces, simplemente escuchás, bueno, está buenísimo, me encantó, vamos a hacer otra toma. Vamos a poner atención acá, la energía, sonreír, pensar, imaginar. Entonces lo vas llevando por el camino más subjetivo, más de las sensaciones, que marcar tanto lo técnico. Ujú, Porque marcar lo técnico tal vez es algo que no pueda en una sesión revertir, sino en un proceso de estudio con un coach que lo ayude a desarrollar y a mejorar eso. claro. Como en la sesión de estudio no va a suceder eso, entonces tenemos que manejarnos tipo por sensaciones y marcar cosas que le den confianza, más que marcarle cuestiones técnicas que no es el momento para resolverlas. O por lo menos entender cuáles podría resolver y cuáles no. Si ya está desafinando es porque probablemente siempre desafina o porque probablemente no se sienta cómodo con su monitoreo. Entonces, te sentís bien, querés más clic, estás bien. Cuando hago una buena toma viene esa pregunta, pues si le haces la primera, esa pregunta cuando hizo una muy mala toma es porque él está entendiendo que vos escuchaste todo mal. Claro. Y por Sí, sí. eso le querés corregir algo de la mezcla para que se sienta cómodo. No, no, cuando, uy, buenísima, me encantó esta toma, vamos a hacer otra de backup. Ujú, Sabés que puede lograr algo más en una tercera toma, entonces por eso le pedís una más porque sabés que esa parte tal vez en la primera toma la hizo bien. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando o en el caso de si hay un productor, de que el productor esté atento y vos simplemente te dedicas a grabar. En mi caso, cuando grabo voces, generalmente produzco. Entonces estoy, como te decía, lo técnico está resuelto, entonces ujú. estoy atento a esto otro, ¿viste? A darle confianza, que se sienta cómodo y la experiencia se hace mucho más llevadera para ambos. ¿Solés Ni dar una frustrante, pasada, perdón, solés dar una pasada entera de la sí. canción primero y después vas seccionando las Eh, partes bajas o como... s- sí, 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 en realidad hago una mezcla y a lo largo de la canción voy ajustando ganancias, bueno, yo las tomas las hago con un channel strip, Ajá, entonces generalmente, bueno, ahí ecualizo un poquito, hago
un pequeño control dinámico, como para que entre más. Tengo un deesser óptico también en mi channel, entonces hago como algunos ajustes muy suaves, como para que la voz entre, viste, de una manera más contundente. Y ahí es como que voy entendiendo las dinámicas, cuánta energía va a imprimir de un verso a un coro, y para no tener sobresaltos de cuestiones de voltaje, de input, voy como seteando eso. Ujú. Y después, claro, observo que la canción tiene los versos todos iguales, por ahí hago todos los versos, y después puede ir un puente que es parecido al coro, o el coro y el puente, que tienen la misma energía. Entonces, por una cuestión técnica también de input, de ganancia, voy ajustando eso. Pero hay artistas que por ahí les gusta cantar todo, Ujú. entonces ahí voy a tener que tener mucho más recaudo a la hora de hacer el ajuste del input para que en ningún momento haya un problema técnico que yo tenga que hacer. Uy, no, me picó, me clipeó, qué sé yo. Hacerlo de Claro. vuelta, pues eso sería bastante fatal para la experiencia del cantante. Sí, y muchas Entonces, veces, no sé si te ha pasado de siempre, que, siempre, sí, no sé si te ha pasado de que por ahí no son óptimas las condiciones en las que vienen a grabar. Entonces, están mm, como bastante limitados en la cantidad de repeticiones que puedan hacer, ¿no? Eh, Tratás sí. como de sacarle jugo en la mínima o la máxima cantidad de tomas disponibles, o o sea, solés darte cuenta en la segunda toma que esa voz va a estar media fatigada ya. ¿Cómo, cuánto es lo normal? ¿Qué no? Es buena pregunta. Ajá, Mirá, lo que tenemos que intentar siempre es de lograr lo mejor en la menor cantidad posible de tomas. ajá, Si vos te das cuenta que a la tercer toma no corrigió, o no em, afirmó lo que ya estaba bien, probablemente en la cuarta toma no ocurra nada tampoco. wow. Entonces creo que puede pasar que en una toma haga una parte bien y en una parte no tan bien, y en la segunda toma haga lo contrario. La Ajá, parte que estaba bien no la hizo tan bien, entonces probablemente la tercera sea 3 de 3. En esa haga todo bien o haga todo mal. Entonces, en el comping voy a tener la posibilidad de tomar de la primera toma la primera parte y de la segunda toma la segunda parte, por decirlo, ¿no? Pero insistir sobre vamos a otra toma no vas a lograr, porque vas a ir desgastando, sobre todo, la voz, teniendo en cuenta que de pronto el coro es lo más tranquilo ajá, y tal vez el coro exija mucho más. Entonces, yo lo que en los versos, no sé cuánto material me queda para un puente, un coro que exija mucho más potencia, probablemente suba de octava, qué sé yo, dependiendo de la canción. Entonces, tengo que estar muy atento a cuántas tomas le puedo pedir al artista. Generalmente para mí son 3. Me ha ok, tocado en otros contextos, cuando he tocado o he producido para el Hillsong, las tomas de los cantantes originales que cantaban en inglés y fueron ajá, a cantar a español. Bueno, ajá, ahí había 15, 20 tomas de cada cosa por una cuestión de lenguaje, ¿no? Y ok, hacer el comping de eso realmente eh, es un Tetris, realmente. Pero en ese caso se justifica porque estás buscando la adicción y realmente son sesiones de esos chicos que tuvieron que grabar de esa manera, maratónicas realmente, ajá, muy desgastantes. Pero es en ese solo caso, te pongo ese caso puntual, porque no es usual, digamos, tener tanta cantidad de tomas. ok. Pero normalmente los que manejamos el idioma, obviamente, eh, no, para mí 3 tomas estaba muy bien, salvo que en una sección muy pequeña, un par o 2 frases que son muy importantes de la canción, yo esté buscando algo en particular como productor. Ajá. Tal vez tomé 5 o 6 tomas de eso solo. Lograr energía, un final que es muy arriba, que necesitas mucha energía, mucho control, el vibrato controlado, tal vez te pida eso 2 o 3 veces más. Pero generalmente frases enteras, versos enteros, 3 tomas está más que bien. ¿Sentís que hay
me gustaría meternos en cuanto a la edición y la diferencia que hay entre el anglosajón y el español, ¿no? Eh, Ok. en cuanto a los Deezer, los manejás Mm, desde los plugins, los manejás en el hardware, ¿cómo, cómo los controlás? O sea, dicen que el anglosajón es de alguna u otra manera más tranquilo con las sibilancias, ¿no? sí, sí, es verdad, es como que los idiomas tienden a enfatizar los hash, viste, todo Ujú, eso, y otros no tanto. Nosotros mucho la S y ese tipo de que son más oclusivos, por ahí eh, aparece. En mi caso, yo uso un Channel Strip, que lo tengo hace casi 20 años, es un ISA 220, ujú, y en ese Channel Strip tengo la bendición de tener un DSR óptico, analógico. Entonces, generalmente ese diéser lo seteo para la parte exclusiva de la S más problemática del artista. Bien, muy suavemente. Entonces, si hay un residuo de eso en postproducción, usaré otros diéser para cubrir esa parte que no cubrió el que seteé en la parte del tracking. ujú, Me ayuda muchísimo porque es muy natural. Entonces, con muy poquito después, tal vez logre controlar mucho más eso y que quede agradable. Pero hay que tener mucho cuidado cómo setear eso, porque en tracking, o sea, te lo cargas el sonido, es perpetuo, eso es, digamos, no lo puedes corregir después. Si te pasaste ujú. de ese, todas las veces van a sonar así y va a ser un problema. Ese no soy yo, te va a ser el cantante. Claro. Entonces, tiene como ventaja de poder hacerlo ahí muy bien, de una forma analógica, pero tiene esa contrapartida, digamos, de que si me paso ya es destructivo, grabaste destructivamente y no hay forma de volver atrás. Ujú, Entonces, en ese caso, tengo la ventaja de hacerlo ahí y también, bueno, dinámicamente, comprimir un poco, filtrar algunas cosas, te da esa ventaja tener un equipo analógico de esas características. Lo puedo usar porque lo conozco hace muchos años que lo hago y de la manera que yo grabo voces siempre es así, siempre hay compresión, siempre hay control de deesser, filtros o cualquier cosa que necesite para capturar las señales. me ha pasado de editar lead vocals y cuando lo quería doblar y empatar con ese lead vocal, un doblaje o un BGB, suena un chorus tremendo. Ok. ¿Cómo haces para que eso no suceda? ¿Solés editar las voces, los doblajes como el lead vocal o haces ahí algún truquito? Eh, es cierto, ese efecto chorus que se Sí. genera medio plástico, sí. Bueno, me gusta hacerlo eso muy manualmente. Hay plugins que son increíbles, como el Vocaline, que está buenísimo, Ujú, que lo hace muy bien, y lo uso bastante también, dependiendo de lo que necesite. Pero si el coro o los BGBs, las armonías, están muy buenas, digamos, son parte importante, esencial de una parte de la canción, tiendo a hacerlo muy manualmente. Por supuesto, cuidando mucho la afinación del lead, casi perfecta, eh, de una manera supernatural. Y los BGBs también controlar la afinación, pero no de una manera tan microscópica, digamos, ujú, sino que tenga ese efecto templado de las armonías para que genere eso analógico, por ujú, decirlo, volviendo al concepto. Porque todo tan tuneado, tan a regla, suena plástico. ujú, Entonces, trato de controlar que los fraseos básicamente estén sólidos, sobre todo en los digamos, en los comienzos y finales, pero lo que pasa en el medio, clavarlo tanto tampoco no es muy natural. ujú, Entonces, eso es lo que genera un poco
ese efecto, digamos, eh, que es agradable y que no suena plástico. Entonces, dejar todo a grilla, dependiendo del estilo, se puede y está bueno poder hacerlo y que suene natural, pero generalmente prefiero hacerlo de una manera más manual, ¿viste? Y afinar lo que necesite afinar solamente. Porque como te decía, en contexto por ahí escuchás una voz y hay intervalos que no están clavados, Ujú, eh, qué sé yo, ligaduras que no están tan bien, pero en el contexto de todo eso, eso se ensambla y genera ese audio. Entonces, trato de escuchar todo en contexto, todas las voces solas, y si hay algo que me destaca de manera negativa, bueno, corrijo lo que haya que corregir. Pero trato de que todo fluya de una manera más natural y eso hace que no suene plástico. Hay que evitar eso. Entonces, los plugins normalmente tienden a hacer algo matemático, copiándose de algo que no están escuchando, simplemente que están copiando alturas, por decirlo, o voltajes, no sé, ujú. amplitudes. Pero no lo hace de una manera musical, lo hace de una manera más matemática. Entonces, eso se traduce a algo medio plástico. Hoy en día hay muchas personas que tienen acceso a poder comprar cosas para grabar desde la casa. Creo que desde Ujú. pandemia, me incluyo, ¿eh? Desde Mm, pandemia se abrió como esa posibilidad de tenerlo más al alcance de la habitación y sí, poder empezar a ver todo este mundillo. ¿Crees que eh, considero de que hay mucha gente que piensa de que por tener un buen micrófono eh, va a sonar bien? Entonces, eh, cómo sería un orden para vos de prioridades en cuanto a un home studio que estás arrancando, que estás empezando? ¿Es mejor comprarte un micrófono de, no sé, $1.000 o poder con esa plata priorizar una buena acústica del lugar o una placa intermedia? bien. Es una muy buena pregunta. Eh, Creo que por orden de jerarquía, siempre, sobre todo a la hora de grabar cosas por aire, como es la voz, la acústica es fundamental, Ujú, fundamental. Porque todo lo que nosotros creemos que estamos grabando, la fuente, que podría ser en este caso la voz, eso es una parte, pero también estamos grabando todo lo que está en su entorno. Y si no está controlado, todo eso que no está controlado es parte de esa voz que yo pienso que es una voz. No, es la voz y el room. ujú, Entonces, toda esa problemática que intrínsecamente va a estar en esa señal, son cosas que yo puedo de alguna manera después en postproducción atenuar. Pero si yo atenúo cosas que escucho de la sala, también estoy atenuando cosas de la señal ujú. importantes como la voz. Entonces, por un lado, estoy perdiendo todo el tiempo. Entonces, creo que una de las cosas que muy poco énfasis se pone en los home studio es el tratamiento acústico. Que hoy afortunadamente tenemos lugares donde acudir, eh, asesorarnos y ya no es un tabú, eh, porque no sirve poner bandeja de huevo, digamos, de cáscara de huevo, y ese tipo Eso de ya es otro cosas, nivel. y Sí, sí, claro, y las gomas espuma, eso no sirve para nada claro. realmente, eso es simplemente estéticamente puede quedar simpático, Ujú. pero efectivo nada de eso. Entonces, es una inversión que hay que hacer, aunque sea mínima, pero hay que hacerla. Con respecto a los micrófonos, bueno, también es mejor un buen dinámico que cualquier condenser de inclusive te diría de menos de $2.000. Eso es genial. Eso es genial. ¿Consideras que es Pasan, mejor tener mm, un, no sé, un SM7B a tener un, no sé, un 414, por ejemplo? absolutamente, Ok. absolutamente. ¿Por qué? Em,
Bueno, el SM7B justamente como pandemia y todo se hizo muy famoso, Ujú, los streaming, pero es un micrófono que si estudias, haces un poquito de historia de él, bueno, hasta Jackson grabó con él y infinidad de músicos, cantantes, es un micrófono increíble que está pensado justamente para tener la posibilidad de bancarse mucha presión sonora ujú, y con un aislamiento muy, muy, muy desarrollado, muy bien logrado, cosa que cualquier micrófono de no alta gama, condenser, en cuanto imprima cierta potencia van a aparecer cuestiones eléctricas insufribles, imposibles de arreglar. Y hablo de micrófonos muy caros también. Tienen eléctricamente algo que no traduce bien y probablemente sea lo más áspero que escuches. Entonces, ujú, si pones en la balanza esos dos micrófonos, eh, siempre va a ganar un dinámico como el SM7. Eh, ni te cuento lo que un condenser puede ser en una sala no tratada, ujú, además. Entonces vos decís, ¿por qué suenan las voces como suenan? Ahí tenés la respuesta. Eh, a ver, esos micrófonos eh, parecen que, o sea, si yo canto como Billie Eilish, cualquier condenser me va a servir. ujú, Ahora, si yo pongo a alguien con energía y potencia, ahí demuestra toda la incapacidad de esa cápsula de poder traducir esas frecuencias, hablo de 3000 para adelante, ujú, imposibles de mejorar. No hay forma de mejorar eso. claro. Entonces, frente a esa eh, disyuntiva, ¿qué me compro? Siempre voy a elegir el SM7. De hecho, yo tengo uno. No hay duda. Sí, sí, coincido y comparto esa idea. Eh, Me gustaría hablar sobre un poco de problemáticas o sobre cuestiones que hoy en día vemos en el ambiente más worshipero. A ver. Y acá sacamos el clickbait, amigo. Wow. Sí. Em, ¿Considerás que hay una, un sobreprocesamiento en la música cristiana de hoy en día? En todo, no sé, una artillería de plugins, de procesos que tienen Ujú. una voz, una batería, para que suene súper grande, para que suene, no sé, profundo. ¿Considerás que hoy en día hay mucho de eso? ¿Es necesario? ¿Cómo es tu visión al respecto? Mira, yo soy un señor mayor ya. Tengo algunos años en esto. La verdad que no, cada formato tiene su característica, Ujú, como el worship, como el blues, todo tiene su estética y su forma de su firma sónica, ujú, ¿bien? Entonces, em, la estética de eso tiene una forma de procesarlo y si se replica esencialmente bien, está bien. Si no se logra, se convierte en algo que es otra cosa y que puede estar haciendo AB muy lejos, ujú, y no es lo que querríamos. La verdad que pensar en innovación en el siglo XXI creo que tiene que ver más con la parte creativa desde lo musical, de la propuesta artística, que es desde lo sónico. O el problema no es el sonido hoy, el problema es el criterio ok, de cómo generamos eso. Creo que hay una gran cantidad de gente que está como insistiendo sobre una sonoridad, pero que realmente no lo es, no debería ser eso. Simplemente porque sí, hay que saturar voces, ok, saturemos voces, pero ¿cuál es el límite? Que la distorsión, la saturación sea audible todo el tiempo y que yo más de 2 canciones no pueda escuchar un álbum porque ya me quemó el oído, la voz. O sea, ¿cuál es el límite?
entendamos que sí, que se graba, se procesa de otra manera, en post, pero hay un límite, porque tiene que haber, la estética debe ser agradable siempre, o sea, eso es fundamental sobre el proceso, sobre las formas. Entonces lo que falla ahora no son las herramientas, que todos usamos lo mismo, tenemos Ujú, los mismos plugins, todos usamos web, todos usamos de WAV, de Universal Audio, usamos todo. No hay un secreto, está abierto, todo el mundo lo muestra. ujú, Donde fallamos es en el criterio de cómo usamos eso. La herramienta nunca ha sido el problema. El problema es la falta de criterio con ujú, respecto a eso. Entonces vos decís, no, porque yo le pongo, ok, ¿y cómo suena? Horrible, entonces no le pongas, o ponele menos. El problema no es las formas ni el sistema de cómo se hace. El tema es la cantidad y desarrollar el criterio correcto para que eso, en beneficio de la música, ¿no? De poder escuchar un álbum dentro de 20 años. Los Beatles componían de esa manera. O sea, decían, che, vamos a ponerle poca reverb porque no sé si dentro de 30 años se va a usar. ujú. Bueno, Entonces, dicen, tener, dicen digamos, que el como, autotune de hoy en día, en canciones como de reggaetón y todo eso, van a ser como el reverb de los 80, ¿no? Eh, claro, por eso te digo, es que son estéticas, te pueden gustar o no, ujú, pero hasta qué momento, hasta qué grado de intención con el efecto es correcto. Yo entiendo que para algunos géneros es indispensable, es característico, digamos, que un autotune esté exacerbadamente excitado y que suene así, está perfecto. ujú, Ahora, con respecto a otro tipo de procesos, viste, ahí es donde el criterio generalmente falla. Entonces, porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. Y como lo hago, da lo mismo. O sea, es todo al palo, a 10, más 10, más 10. Y bueno, y que el oído te salve después. O sea, los tapones, básicamente. claro. Y con respecto a eso, ¿sentís que en cuanto a la parte musical, los Ujú. músicos de hace 10, no sé, uno ve los músicos de Margo Witt, de Luis Miguel, que los ves y los tenemos a veces como referentes, ¿no? Eh, hoy tenemos la calidad de esos músicos. ¿Sentís que al abrirse el abanico de que cualquiera puede ser multiinstrumentista en el sentido de, bueno, toco dos acordes y puedo hacer, grabar, ponerme a grabar, y lo que te va a llegar a vos quizás un poco más defectuoso que un músico que realmente es guitarrista, digamos? Eh, ¿Sentís que hoy en día se está a otro nivel con respecto a eso? ¿O sentís que hay músicos igual, o sea, que hay músicos a nivel, incluso más nivel que lo que que lo que había antes? ¿Por dónde está el tema ese? Uy, es una pregunta eh, complicada. Mirá, creo que em, hay un gran desarrollo creativo, Ujú, eh, pero creo que con menos sustancia que antes. ok. Bien. Imagínate que en la década de producción dorada de nuestra historia del siglo pasado, los 80, por decir una época, todo lo que se hacía era excelente. ¿Pero por qué? Porque los ingenieros eran ingenieros de verdad, los cantantes cantaban, los músicos Ujú, tocaban, los procesos eran los que habían 30.000 compresores como puedo poner en una sesión, había 4 en el mejor de los casos y los tenía que usar donde realmente necesitaba usar, simplemente. Y si vas a una mesa analógica, la parte de ecualización es mucho menos, es limitadísima al lado de un fat filter, ujú. ¿no? Un ecualizador. Entonces, todo era muy intencional y muy efectivo y realmente hasta el día de hoy escuchás eso y suena increíble. O la experiencia no es igual. Hay infinidades de música saliendo por minuto en todas las plataformas y las calidades de eso son muy inferiores.
Bien. Entonces, celebro el proceso creativo de la masividad, de expresarme, pero también añoro, viste, la calidad de lo que se hacía. Ajá, Entonces, por un lado está buenísimo, pero por otro lado hay cosas que en mi caso no me cuesta mucho escucharlas, sónicamente hablando. Después, desde la musicalidad, que me preguntás vos, ¿crees que hay músicos? Creo que hemos retrocedido en un sentido, me suena todo muy igual, ajá, independientemente quién sea, me suena todo reiterativo armónicamente. Me parece que nos olvidamos, dejamos en el cajón olvidado lo que es la parte intelectual de la música, que es la armonía. ajá, Creo que hay músicos que no han estudiado el elemento más intelectual de la música, que es la armonía, por lo menos para mí. Escucho una canción, escucho el primer acorde y adiviné toda la cadencia armónica antes de escuchar la canción. Entonces vos decís, pero es efectivo, probablemente lo sea, pero la música es un lenguaje muy rico y deberíamos ser intencionales en usar todos los recursos de la música. Creo que hoy estamos enfatizando mucho la parte más artificial, por decirlo, la ajá. parte rítmica, la parte que moviliza desde otro lugar, y hemos dejado medio de lado la parte intelectual de la música, por lo menos para mí, que es la armonía y eso. Creo que todo me suena en ese sentido muy, muy parecido. No significa que esté bien o esté mal, simplemente creo que la música es un lenguaje muy amplio, muy rico, y hay una parte que en esta última década, te podría decir, un poco más tal vez, hemos dejado de lado esa parte. Nosotros en Latinoamérica, en América, tenemos influencias, por lo menos de eso, de ese lenguaje, esa parte del lenguaje musical muy rico y Ujú, muy referentes desde donde veamos. Eh, y eso con respecto a los 90, todo lo que generaba Integrity Music con Ron Kenoly, am, Tom Brooks como productor y eso, de eso estamos a mm. años luz. Y creo que puede ser también una temporada que sea de esta manera, pero probablemente el péndulo drásticamente cambie en algún momento para esto otro, que no necesariamente va a ser mejor. Tal vez simplemente podemos hacer uso de esos recursos del lenguaje musical que siento que se está perdido o dormido por lo menos. Charlie, me quedaron miles de preguntas más, pero es un honorazo haber podido hablar con vos. Gracias, gracias por haber Igualmente, amigo. aceptado. La verdad es increíble poder tenerte en este podcast. Eh, Así que gracias, gracias, gracias por estar. Gracias a vos, Pablito, gracias por la invitación. Felicitaciones por el espacio que estás creando. Y bueno, amigo, éxito y muchas bendiciones para vos y para todos.